Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio, con este programa que se llama Cantando con Entendimiento, que está basado en 1 Corintios capítulo número 14, versículo número 15, que dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con el entendimiento. Vamos a iniciar este programa analizando una canción que se llama Cristo sobre todo. Y esta canción es una traducción del inglés que ahorita Mari nos explica quién es el autor. Y empieza diciendo la canción, empieza diciendo: en su gloria se encarnó para salvar, fue su gracia mostrada en esa cruz. Esta primera frase, Mari, inicio contigo y para que me digas también el autor. Esta primera frase es algo que a mí me lleva automáticamente a Filipenses, cuando dice que se despojó de sí mismo, porque dice en su gloria se encarnó y tuvo un propósito esa encarnación, que fue la salvación de nosotros. Y luego nos habla acerca de ese regalo inmerecido que Él mostró para nosotros en esa cruz. Sí, amén. Dios les bendiga. Un saludo para todos, un gozo estar de nuevo en este programa de Cantando con Entendimiento. Sí, la canción es una traducción de Jesus Over Everything del álbum See the Light, que se lanzó en el 2021. Y bueno, los autores pertenecen a una congregación de Nashville llamado Belonging CO. Y esta canción, pues la que cantamos fue la versión de The Vertical Church, y esta primera frase que menciona usted dice: en su gloria se encarnó para salvar, fue su gracia mostrada en esa cruz, la esperanza redimió a la humanidad. Y efectivamente Jesús, estando en su gloria, en Filipenses 2, 9 al 11, es donde describe que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria y vino a mostrarse a nosotros, vino a vivir entre nosotros, a tomar la forma de hombre, encarnándose como un ser humano como nosotros. Y de esa forma el Señor Jesucristo vino a mostrar su gracia a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Su favor, su misericordia, su empatía con el ser humano, en venir a vivir en carne propia lo que nosotros sentimos, padecemos. Nosotros como seres humanos tenemos este cuerpo, ¿verdad?, que tiene hambre, que se cansa, que hay emociones, ¿verdad? Y Cristo Jesús vino a vivirlo todo en carne.
de allí, que es que Él pudo empatizar con nosotros y saber qué era lo que nosotros como seres humanos padecíamos o cuáles eran nuestros sentires, nuestras debilidades, ¿no? A eso se refiere este primer verso. Esta empatía que hizo el Señor fue lo que nos redimió, ¿verdad? De lo que nos rescató de nuestra manera de vivir. Fue el que vino a pagar el rescate, a ponerse en nuestro lugar y darnos esa esperanza de ser libres del pecado. Sí, y en ese mismo verso, en la segunda parte, dice: la esperanza redimió a la humanidad, su nombre el más alto es, y se repite un par de veces eso. Y en este punto, Abraham, le damos la bienvenida. Me llama mucho la atención y se me hace muy bonito cómo esta canción habla, porque está hablando obviamente de Jesús, y lo menciona como la esperanza. Y creo que en base a eso podemos entender que para la humanidad, para nosotros como seres humanos, pues solamente que Dios mismo viniera y se hiciera hombre era nuestra esperanza para poder romper, por así decirlo, este círculo vicioso con el cual nacemos, que es el pecado. Y luego menciona, por último, dice que su nombre el más alto es, fue debido a esa obediencia que Dios, dice la escritura, le dio un nombre sobre todo nombre. Entonces me gustaría saber su opinión así de esta parte, sobre todo de la parte de la esperanza. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo. Sí, pienso que de igual forma solamente esa era la única esperanza para la humanidad, no había otra. Creo que es por eso que solo fue una vez ese sacrificio. No había más que hacer por la humanidad. Los sacrificios que se hacían con los animales ya no bastaban y era necesario que esta obra que Dios planeó por su amor, por su misericordia, fuera hecha. Sí, Mari. Allí esto es muy importante lo que menciona Abraham, que no eran suficientes los sacrificios que se realizaban porque la misma naturaleza caída de nosotros los seres humanos hacía que cayera y recayera n veces en los pecados, ¿verdad? Que por esa razón cada año tenían que hacer expiación por los pecados, hacer los sacrificios, ir a presentarlos ante el sacerdote, y eran interminables, ¿verdad? Yo creo que no sé si habría frustración tanto del ser humano como de parte de Dios, de tanto sacrificio que la sangre de los animalitos no alcanzaba a corregir, a quitar de tajo ese pecado del corazón del ser humano. En cambio, el sacrificio de Jesús fue la única esperanza, la solución de una vez y por todas de cortar con ese patrón. Sí, y dice en el coro, y continúo contigo, Mari, dice: Cristo sobre todo es, por siempre reinará. Es decir, todo lo que, porque lo dice la escritura, me acuerdo ya cuando resucita Jesús, y él mismo dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Entonces, realmente ese sacrificio fue benéfico para nosotros, pero ese no es el fin de ese sacrificio, sino el fin de ese sacrificio es que Cristo mismo fuese exaltado sobre todas las cosas. Sí, así es. Lo que hizo Jesús en la cruz fue lo que ahora sí exaltó, levantó o le dio una posición que nadie
puede tener, nadie, solamente Él pudo ser exaltado por este alto sacrificio que Él hizo poniendo su vida en nuestro lugar. Entonces, esta parte del sacrificio de Jesús viene en el libro de Filipenses. Quiero ahí leerlo así rápidamente, donde dice, bueno, voy a leer Hechos 5:31. A Jesús, dice, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio autoridad y potestad sobre todo. Sí, y la segunda parte del coro dice, nuestra canción, en el original dice resonará, pero por alguna razón lo quisimos cambiar a proclamará. Y dice Abraham que Cristo es el Señor. Que esto implica, obviamente, cuando uno dice Cristo es el Señor, que es donde entra el cantar con entendimiento, porque se refiere obviamente a que estamos proclamando, estamos diciendo que Él es nuestro Señor, y eso pues tiene varias implicaciones. Si nos pudiera hablar un poquito de la implicación de yo decir Cristo es mi Señor. Estudiar esto, yo podría ver el versículo de Colosenses 2, el 10 dice, vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Creo que esto también nos lleva a la Trinidad, sabiendo que pues nosotros somos de Dios, y al ser nosotros de Dios, pues nos hace de Jesús también. Y creo que también tuvo mucho que ver el sacrificio. Creo que pues pudo haberse ganado el que nosotros le dijéramos nuestro Señor a través del sacrificio. Sí, así es. Es algo que también como cristianos o como creyentes, como bien menciona Abraham, ganamos nosotros ese privilegio, porque a pesar de que ciertamente cuando uno menciona el señorío de alguien, sobre todo en la antigüedad, pues se refería y automáticamente te ponía a ti en una posición de esclavitud. Ni siquiera es de respeto, como ahora que vemos pasar a una persona de canas y decimos, ahí va este señor con su familia, y como forma de respeto y les hablamos de usted. Antes era ponerse en una posición de esclavitud como tal, y eso es lo que estamos haciendo cuando hablamos de que Cristo es el Señor. Y además de decir que somos sus esclavos y que por ende pues debemos de obedecerle, estamos también tomando una posición de mucho privilegio, de honra, y lo hacemos, no lo hacemos por obligación como tal, o no debería ser así, sino por amor. Había dos tipos de esclavos en la antigüedad: los que eran comprados y eran por obligación, hay que recordar eso, y los que por amor se quedaban con sus amos, y luego había una marca que era les horadaban la oreja. Entonces nosotros debemos de ser ese tipo de esclavos que nos enorgullece representar a ese Señor que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el verso número 2, dice, ¿quién se iguala? Y es como en forma de pregunta, ¿quién se iguala al que resucitó? Rey eterno, a la muerte derrotó. Ciertamente, Mari, al menos yo, ¿verdad? Si me hacen esta pregunta, no hay nadie que se iguala. Y en ambos sentidos, ¿no? En el sentido de la gloria y de la honra, pero también en el sentido de la humillación. O sea, nadie ha sido tan exaltado como Jesús, pero tampoco nadie ha sido tan humillado como Él, como lo fue cuando vino a esta tierra. Y pues por eso logró lo que logró, ¿no? Que fue derrotar la muerte y volverse ese Rey eterno, nuestro Rey eterno. Y amén, ahí dando soporte bíblico a esto. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice en Filipenses 2:9, y le otorgó
el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En cuanto al concepto de que a nadie se ha exaltado como Jesús y nadie se ha humillado como Jesús, definitivamente no hay comparativo, no hay quien. Incluso tampoco hay nadie que haya por sí mismo resucitado. Están históricamente los restos de Mahoma, pero la tumba vacía de Cristo es la evidencia de que Él resucitó. Y en la Biblia viene la historia de que incluso trataron de sobornar, más bien sobornaron para que dijeran, digan que se robaron el cuerpo, cuando realmente Cristo resucitó. El único que tuvo poder para dar su vida y volverla a tomar fue Él, es como está escrito en la Biblia. Y en cuanto a la humillación, lo que Cristo padeció en carne, simplemente el hecho de volverse humano como nosotros, estar en nuestra condición humana, en esta carne que es corrompible, que fue hecha del polvo, ¿verdad? El simple hecho de Él siendo un Dios eterno, un Dios infinito, un Dios que es espíritu, estar limitado a un tiempo y un espacio en forma de ser humano y nacer del vientre de una mujer, o sea, todo eso conlleva a que Jesús tuvo que sujetarse y limitarse a un tiempo, un espacio, a una situación social, cultural, de tiempo, y solamente Él pudo haberlo hecho. No creo que nadie en este mundo haya hecho algo similar. Quizá algún apóstol de los que son enviados al campo, ¿verdad? Van y adoptan alguna cultura y toman ciertas costumbres de la cultura y se limitan para ciertas cosas, pero no solamente el hecho ese, sino el estar colgado en una cruz desnudo, llevando la carga de toda la humanidad sobre Él. Dice que la gente al pasar y verlo, pues se indignaban y decían, pues ¿qué habrá hecho, verdad, para que Dios lo haya castigado de tal forma? Pero en realidad el castigo que fue sobre Él era para nosotros, y Él lo padeció por nosotros. Él padeció esa humillación, que le arrancaran su barba, que le enterraran la corona de espinas en su frente, que le escupieran, que le despojaran de su ropa, que hicieran mofa de Él. Él padeció todo eso, y lo padeció dignamente. Dice la palabra del Señor, como cordero no abrió su boca. Sí, así es. A mí me recordaba el pasaje en Romanos donde dice, ciertamente alguno moriría por un justo. En el aspecto de que nadie se iguala tampoco en lo que Él se humilló. Y el resultado, pues creo que lo menciona en la canción, que dentro de las muchas cosas que obtuvo por eso, pues también derrotó a la muerte para nuestro favor. Y en la parte del verso, pues es la reacción natural, Abraham, ¿no?, que podamos tener nosotros, que es darle honra, poder, autoridad, el reconocer y el poner realmente su nombre en lo más alto, como dice, su nombre el más alto es. Sí, es lo único que nosotros podemos hacer en esta situación. Leía un versículo de Isaías 25:1 en la Nueva Versión Internacional. Dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Hemos gozado de ese plan seguro y fiel que fue el enviar a su Hijo Jesús a la cruz. En la parte del puente, el primero, porque son dos, o bueno,
al menos así está dividida en la forma en que nosotros lo cantamos y lo estructuramos. Dice: el temor, el dolor sobre él no triunfarán. Ansiedad y tempestad aún en la enfermedad. Habla básicamente de de 5 cosas, Mari, que a lo mejor es son cosas que nosotros las percibimos como malas, ¿no? Porque habla de temor. A nadie nos gusta tener temor. Habla de dolor, menos. Habla de ansiedad y tempestad, que son, creo, sobre todo la ansiedad es un problema ahorita que todo el mundo dice tener. Y dice: aún en la enfermedad. Y dice: sobre él no triunfarán. Ciertamente sobre él no triunfarán. Pero mi pregunta es, aquí, ¿estas cosas están aplicándose a nosotros también o solamente es a él? No, yo pienso que ahí tendríamos que refrasear, porque realmente hubo un momento cuando en el Getsemaní donde Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y estaba sudando gotas que dice la Biblia que eran como gotas de sangre. Entonces, eso es que realmente Jesús estaba pasando por una aflicción tremenda. Y porque Jesús no estaba ajeno a lo que iba a padecer. Y el dolor lo sufrió. Sin embargo, pudo haberse bajado de la cruz, pero no lo hizo, me explico. O sea, entonces, en ese sentido podemos decir que el temor y el dolor no triunfaron sobre Jesús. En ese sentido. Pero, Sí, el punto aquí, y es lo que te preguntaba, porque me dice en presente. Bueno, más bien como en un futuro, ¿no? Ajá. Sobre él no triunfarán. No. O sea, ahorita ya es imposible que eso triunfe. Y yo lo pude entender como nosotros en él, ¿sabes? Nosotros en él, pues podemos obtener esa misma victoria porque pues él es el que nos protege, él es el que nos cubre. Claro. Pudiera ser, no sé, pero sí está raro. Sí. Y luego en la segunda parte, cuando dice ansiedad y tempestad, aún en la enfermedad, ¿qué? Pero bueno, Jesús dicen que padecía plagas porque la gente se le acercaba, ¿verdad? Pero así que haya dicho tácitamente la Biblia que Jesús se enfermó, no viene. No. Entonces, ansiedad y tempestad aún En la enfermedad. En la enfermedad. Y la siguiente parte creo que complementa. No, complementa. porque dice: solo a él cantaré, pues Ok. en su trono está. O sea, y también ahí es como que es aún en la ansiedad y tempestad, aún en la enfermedad, ¿qué? Es mi Exacto. pregunta, ¿no? Sí, necesitamos refrasear esto para que quede bien el sentido de este puente. Y checar sobre todo el original, no sé, el original a lo mejor sí tiene más sentido, porque luego por el fraseo y todo hacen las traducciones y pues dejan algunos espacios que uno dice, bueno, ¿y esto a qué se refiere, no? Porque también cuando se hacen las traducciones, pues es difícil empatar un poco con el autor para decir qué quiso decir en esta parte. Y luego también es difícil para los que cantamos las traducciones empatar con el que tradujo. Sí. Entonces es un problema. Bueno, checamos la letra. En lo que checa la letra, continuamos en el puente y continúo con Abraham. Y ahorita nos das, si quieres, una breve reseña de lo que dice en la original. Sí, de acuerdo. Dice en el puente, en la segunda parte, Abraham dice: solo a él cantaré, pues en su trono está. Su nombre el más alto es. Y esta frase, bueno, se repite su nombre más alto es, pero esta frase, solo a él cantaré, pues en su trono está, creo que es un muy buen principio que como músicos y como los que cantamos en la iglesia debemos de aplicar a nuestra vida, porque muchas veces se le canta a la mujer, se le canta al esposo, a la esposa, al novio, a la novia, a las cosas, no sé, pero realmente por lo que él hizo y porque él está en el trono, él solamente merece que a él nada más le cantemos. Sí, yo pienso que como músicos de
tener un ministerio en la alabanza es importante centrar bien lo que estamos haciendo, a quién se lo estamos haciendo. A lo largo de mi estancia en la alabanza siempre he escuchado que se repite mucho la oración de usar nuestros dones y nuestros talentos únicamente para Él. Creo que Él es digno de que consagremos nuestros dones y nuestros talentos a Él, a pesar de pues, las modas tal vez, a pesar de lo que el mundo haga. Nosotros debemos centralizar nuestra adoración y pues sí, pues de repente se alaba más a la familia, como decía, a la mujer, y dejamos de lado a Dios, que creo que si supiéramos así a cabalidad lo que fue el sacrificio, pues yo creo que nunca terminaríamos de alabar, y es lo que esperamos hacer. No debemos de cansarnos, porque pues en la eternidad es lo que vamos a hacer. Y hablando en el que dice sobre las potestades, en el versículo de Colosenses 2:15, dice: y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo pienso que por esta victoria, como lo vengo repitiendo, es importante meditar en lo que estamos haciendo, meditar en cómo lo estamos haciendo y sobre todo para quién lo estamos haciendo. Sí, el Puente 2, no sé si tengas la reseña de la canción ya y la quieras compartir o avanzamos, Mari. Pues sí, aquí tenemos la traducción, dice del Puente 1 y del Puente 2, o del Puente 2 directamente. Del Puente 1 está bien. Ok. Dice: sobre el temor, sobre la vergüenza, sobre toda ansiedad, sobre problemas y todo dolor, sobre la enfermedad, porque Él reina sobre su trono. Es lo que dice. Dice en el verso 2, dice: sobre la muerte, sobre todo pecado, sobre el infierno, sobre la tumba, la oscuridad se inclina y los demonios huyen al mencionar su nombre, porque Él reina en el trono. Entonces sí está muy diferente, ¿no? Sí, está muy diferente. Creo que así, de esa manera, sobre todo en la primera parte del puente, pues sí se entiende de que pues Él tiene el poder sobre eso, ¿no? Exacto. No tanto de que eso va a triunfar sobre Él, sino que Él tiene el poder sobre Amén. eso, ¿no? Sí, Él tiene el poder sobre el temor, sobre la vergüenza, ansiedad, sobre los problemas, sobre el dolor, sobre la enfermedad, porque Él reina en su trono, es lo que dice aquí. Y creo que como la tenemos nosotros, como la tradujeron para el fariseo, da más a entender como que pudieran pasarle a Él, ¿no? Pero sí, en realidad no es así, sino que está sobre eso Él. Ajá, y el segundo puente está más enfocado hacia lo espiritual. Ajá, sí, que es a donde vamos, dice: potestad y maldad, ante Él se postrarán, las tinieblas conquistó con el eco de su voz. Esa es nuestra traducción. Ya leí a Abraham el versículo de las potestades, ante Él se postrarán, pues sabemos que es un... que ya están conquistadas, que ya están derrotadas, pero que aún así, por voluntad de Él, están en este mundo y están regidas bajo el príncipe de la potestad en el aire, dice la escritura, pero van a ser en algún momento castigadas y derrotadas para siempre. Pero la parte de la postración, no sé si a lo mejor el autor quiso hacer un poquito de ponerlo lo que dice de nosotros, ¿no? Que nosotros nos vamos a postrar ante Él y vamos a reconocer que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, dice en Filipenses. Pero no sé si tú tengas alguna de estas partes espirituales que ante Él se postran, o a lo mejor, no sé, la imagen de cuando Jesús veía a los endemoniados y los demonios se manifestaban de cierta manera. Y lo dice
la segunda línea está un poco poética, o la tradujeron de esa manera, dice: las tinieblas conquistó con el eco de su voz. En realidad no fue con el eco de su voz. No sé si estás de acuerdo. O sea, fue un precio mucho más alto que con el eco de su voz. Claro. En realidad, Jesús conquistó mucho más allá de la oscuridad. Mucho más. Él vino como rey victorioso y conquistó la muerte en realidad. No la oscuridad, la muerte. Porque venció a la muerte en la cruz. Entonces, y no fue con el eco de su voz, efectivamente, como bien mencionas, sino con el sacrificio que él que fue sobre él en la cruz, su misma vida. Sí, o sea, bueno, al menos, bueno, ahí a lo mejor habría que hacer algún cambio. Vamos a pasar a la última sección, que son es la sección de las preguntas. En esta última sección vamos que ya saben que es la sección de las preguntas, e inicio con Mari. ¿Es bíblica esta canción? ¿La pudiéramos considerar bíblica y por ende cantable? Sí, yo diría que un 80% del contenido de la letra de esta traducción es bíblica, con las dos excepciones que vimos en el puente. Yo diría que un 80% es bíblica. ¿Abraham? Sí, yo considero que con los cambios necesarios, sí es bíblica. Sí se puede hacer algo mejor. ¿Algún cambio que le harías, Mari? Sí, tenemos que trabajar con el puente para que quede bien el sentido de que él está sobre ansiedad, dolor, etcétera, etcétera, y lo que él conquistó realmente y cómo lo conquistó. ¿Abraham, algún otro cambio aparte de ese? Como lo decía, el priorizar la parte con el eco de su voz. Ok. ¿Qué tan cristocéntrica, qué tan centrada en nosotros está esta canción, Mari, para ti? No, esta canción sí es cristocéntrica. Ahí sí puedo decir totalmente enfocada, porque empieza desde ahí. Cristo sobre todo es. Sí. ¿Abraham? Sí, yo creo que a lo largo de este análisis pudimos sacar muchos versículos sobre Jesús. Mari, si te dijera, resúmeme esta canción en una frase, ¿qué me dirías? Está pensando. Jesús exaltado. ¿Abraham? Pues podríamos también verlo de la forma de las bendiciones y lo que le trajo a Jesús, su sacrificio. Ok. Del 1 al 5 estrellitas, Mari, o del 0 al 5, sí, 0 a 5 estrellitas, ¿qué calificación le hace esta canción? 4. ¿Abraham? 4.5. 4.5, muy bien. Entonces, con esto terminamos este programa. Les agradecemos por escucharnos. Compártalo. Y además de que lo comparta, si tiene alguna opinión, si quiere que analicemos alguna canción, ahí está la caja de los comentarios abiertos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Mari, gracias. Abraham, gracias. Y agradecemos a Angelita, que estuvo en la computadora, y a Cristi, que estuvo en los controles. Dios los bendiga.